Hoy hemos cuadrado entonces para el personal docente, administrativo y los representantes que hayan venido a escuchar esta importante charla que está primero de boga. Hay muchas leyes que están aprobando, que está aprobando la Asamblea Nacional. Hay una que se aprobó el año pasado, que se llama la Ley del Acoso Escolar, donde se establece ya que un adolescente a partir de los 14 años tiene responsabilidad penal. Y ahorita está en discusión otra ley que tiene que ver con la responsabilidad de las instituciones educativas. Entonces nosotros, en pro de prevenir lo que es bullying, acoso escolar, pero también para conocer los procedimientos de aquí en adelante a tener a través de los acuerdos de convivencia escolar, los cuales habrá que modificar, ponernos al día y actualizarlo. La doctora Ela Pérez es la fiscal 18 del Ministerio Público de la circunscripción del Estado Carabobo en materia de mediación de niños, niñas y adolescentes, y es la abogado a quien la Fiscalía designó para dictarnos la charla. Ya ella tuvo una experiencia la semana pasada, muy enriquecedora, muy buena, y bueno, hoy espero que sea de provecho para todos los que estamos acá, y al finalizar pueden hacer las preguntas pertinentes, todas las inquietudes que ustedes tengan. No dejen de preguntar, porque para eso es este tipo de charla. La charla no es solamente para escucharla, sino que ustedes puedan todas las dudas aclararlas el día de hoy. Y creo que mejor que una fiscal del Ministerio Público como para aclarar muchas de las dudas. Y al finalizar nos vamos a colocar aquí adelante para tomar la foto de que compruebe y pruebe de que nosotros estamos trabajando como colegio para la prevención del acoso escolar y del bullying. Bueno, lo dejo con la doctora Ela Pérez. Gracias, profesor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por permitir, ¿verdad? Esta visita. La semana pasada estuve acá con los chicos de tercer año y parte de este proyecto les corresponde a los docentes, a ustedes y a algunos representantes, padres, que estuviesen en este momento en estas instalaciones. Bueno, como ya lo dijo el profesor Pedro, mi nombre es Ela Pérez Moreno, soy abogado, represento la Fiscalía 18 en materia de protección de niños, niñas y adolescentes del Estado Carabobo. Estamos a la orden aquí en nuestros espacios físicos, en el edificio Insoti, acá mismo en la Avenida Bolívar. En el marco de la gestión del Fiscal General de la República, uno de sus planes de acción es lo que el plan preventivo de acoso escolar, o lo que conocemos con el término bullying, ¿verdad? Nos hemos dado la tarea, para cumplir este plan nacional preventivo, de visitar tanto colegios públicos como privados para llevarles un contenido de lo que desde nuestros despachos en materia de protección de niños, niñas y adolescentes queremos exponer. En primer lugar, pues, para todos es conocido lo que ocurre, ¿verdad?, con mucha frecuencia y que en estos días se ha visto más en los espacios escolares, que es lo que conocemos con la figura del acoso escolar o con el bullying, que no es más que otra que una violencia, ¿verdad?, generada entre los niños y adolescentes, que de manera reiterativa ocurre dentro de las relaciones estudiantiles.
dentro de los salones, en los espacios cuando hacen deporte, en receso, en la hora de la entrada, la salida, eso. Eso pues se manifiesta con una serie de acciones y también omisiones que de forma física, psicológica, sexual y cibernética producen, ¿verdad?, una afectación a nivel emocional del niño o del adolescente, quien lo ejerce y quien lo recibe. Aquí señala, ¿verdad?, que el acoso escolar puede ocurrir dentro o fuera del centro educativo, ¿verdad?, como por ejemplo la zona cercana, camino al colegio, de retorno a su hogar, y también por las redes sociales que se está observando mucho. Dice, ¿qué se esconde detrás de este acoso escolar? Pues el acoso escolar es expresión de prejuicios y creencias que nos impiden, ¿verdad?, establecer unas relaciones respetuosas, sanas e igualitarias con quienes son diferentes a lo que para nosotros es normal. Estos prejuicios pueden estar basados en la sexualidad de las personas que son acosadas o de algún miembro de su comunidad familiar, así como la apariencia física y la pertenencia a determinados grupos étnicos, religiosos, la condición socioeconómica y vivencias de alguna discapacidad física o verbal. Yo le decía a los jóvenes la semana pasada que porque un compañero nuestro tenga un color de piel distinto a los nuestros, ¿verdad?, no por eso es diferente y no por eso lo tenemos que atacar, porque tenga un tipo de cabello distinto o porque tenga alguna condición, ¿verdad?, o una discapacidad. Eso no lo debe hacer distinto en nuestra comunidad y en nuestra, aquí en el área escolar no debe ser distinto y por eso no debe ser atacado. Que son creencias, que porque si son indígenas, son distintos a nosotros porque usan una ropa distinta, porque usan en su cara ciertos dibujos, no. Pues todos, para los ojos de Dios, como le decía yo a ellos, somos iguales. Y no debe de existir ese ataque y esa violencia y esa burla, ¿verdad?, constante contra esa persona. ¿Cómo identificar el acoso escolar? De acuerdo con el protocolo que se establece, ¿verdad?, de prevenir y reducir esa violencia en los espacios escolares, existen algunos indicadores, ¿verdad?, que los podemos clasificar en 4, que uno de ellos es la intencionalidad de la persona que cree que está haciendo una broma o un chiste, porque los jóvenes, ¿verdad?, creen que con burlarse, ¿verdad?, o no, profesor, es una simple broma, pero no saben, ¿verdad?, el daño que está causando a esa otra persona, el daño en su parte emocional, por ese chiste y esa burla, de acuerdo a su personalidad o su apariencia, ¿verdad?, o porque no cargan, ¿verdad?, como se lo decía yo a ellos, un par de zapatos de marca, porque por eso también, ¿verdad?, los apartan, porque no está en la moda, no tiene el bolso de la marca, que en ese momento pues es la exigencia de ese grupo estudiantil. Igualmente la asimetría de poder entre quien hace la broma y quien es objeto de ella, la manera que experimenta ese chiste o broma, que es objeto de eso, y las consecuencias, ¿verdad?, las consecuencias que pueden formarse, si tienen como resultado una exclusión, el daño físico, el psicológico y el sexual. Creo que nadie puede manejar o saber qué consecuencias
le estamos causando a esa persona que es víctima de ese acoso, de esa burla, de esa violencia. Jamás lo vamos a saber, porque no estamos en el ser, ¿verdad? O en el alma de esa víctima que está recibiendo todos los días ese acoso, esa burla. Le quitan los zapatos, se los botan, toman el bolso y se lo botan, toman los libros, se los rompen, o simplemente es señalado con algún apodo que causa una burla dentro del área escolar. El acoso escolar, de acuerdo a lo que está señalado en las leyes, ¿verdad?, puede ser de 4 formas. La violencia física, que es cuando empleamos la fuerza para causar un daño o una lesión, independientemente de que sea leve, levísima o menos grave, ¿verdad? Puede ser aparte de la lesión física, también podemos hablar de cachetadas, de empujones, de zarandeadas, que es lo que comúnmente estamos observando. En cuanto a las lesiones, que es un delito contra las personas, las lesiones están definidas y están clasificadas dentro de ciertos grados, que van desde las leves, levísimas o menos graves, hasta las graves, que es cuando causan la desfiguración de los rostros, o con una arma blanca punzopenetrante, causa una lesión de magnitud también. Es un delito. Y el adolescente mayor de 14 años que cometa eso, pues tiene que enfrentarse judicialmente y asumir su culpa, y es sancionado penalmente porque ya está dentro del catálogo de los delitos. Aun cuando sea adolescente, no está eximido su responsabilidad. Es responsable penalmente. La segunda acoso es la violencia verbal, que son las ofensas, las amenazas, las humillaciones, las difamaciones, las injurias, que también están dentro del catálogo de la ley que rige la materia, que es la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en la parte penal. La Ley Orgánica de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes tiene 2 partes: la parte civil, que es la que yo manejo, y la parte penal, que son las que manejan los fiscales en materia de responsabilidad penal del adolescente. Cuando los adolescentes son infractores de las leyes, ellos son los encargados de manejar esa materia penal. Y la violencia psicológica, que viene siendo ridiculizar, ¿verdad?, las bromas, la ironía, los chistes, las descalificaciones, las críticas, el cuestionamiento y humillar en el entorno de ellos y tratar de ridiculizar a ese joven. También tenemos la violencia sexual, que viene siendo los tocamientos de sus partes íntimas, los genitales o de otras partes del cuerpo, y el más grave, pues, que viene siendo el abuso sexual y la violación, que puede hacer víctima uno de los jóvenes. También todo, por supuesto, entra en el catálogo de la ley penal y son sancionados de manera penal. Y lo último aquí es el ciberacoso, que viene dado por las publicaciones en las redes sociales, ¿verdad? Compartir fotos, vender fotos, comercializar con fotografías, ¿verdad? Videos vergonzosos que expongan al adolescente frente a las redes, o la creación de cuentas falsas, información para avergonzar a alguien. Todo eso, ¿verdad?, es las distintas formas, las manifestaciones del acoso escolar, del bullying, que en muchas son sancionadas penalmente.
los muchachos no se imaginan, ¿verdad? De que así como los mayores de edad, los adultos son sometidos a una ley, son sancionados, ¿verdad? Porque fueron infractores de la ley penal, los jóvenes también, lamentablemente, tienen su responsabilidad, tienen que enfrentar su comportamiento dentro de la ley. No porque sea adolescente, estamos eximidos de responsabilidad. Lo puedo hacer y no me va a pasar nada. Pues no. Tristemente no es así. Y nosotros como padres, pues tenemos que estar muy pendientes y en conocimiento de lo que cada día nuestros hijos pueden enfrentar. Porque hay leyes, hay una serie pues, de hechos que si ellos incurren en esos hechos, pues lamentablemente son sancionados. Igualmente van a establecimientos penales para adolescentes, que yo les decía a ellos que es algo, y ellos no se lo imaginan, es algo horrible, ¿verdad? Pasar por esa experiencia. Así como está el monstruo Tocullito aquí en Carabobo, pues hay monstruos pequeñitos que son los establecimientos penales en donde ingresan los adolescentes infractores de las leyes. Y por supuesto, esta burla, esta violencia y este bullying afecta a los niños y adolescentes. Y así ha sido expuesto y señalado en los protocolos de la UNESCO y de la UNICEF, ¿verdad? En donde señalan pues, que quienes son víctimas de este bullying pues presentan ciertas dificultades en el rendimiento académico, hay poca disposición para socializar, se aíslan, son muy ansiosos, son personas muy inseguras, son personas con baja autoestima, son personas que incurren con mucha frecuencia en depresiones, en distintos tipos de depresiones. También se hacen violentos, porque llega un momento que también tienen que defenderse pues, de ese ataque permanente al que son sometidos. Y la más grave de todo, y que Dios quiera siempre acompañe a todos nuestros hijos y a todos los adolescentes, es cuando pues inducen al suicidio, que es la peor parte que puedan vivir. Acá, en este punto, pues, es lo que va más hacia el colegio, la responsabilidad de la comunidad educativa, los directores, las autoridades. Y es que, aunque el acoso escolar por lo general pueda suceder sin la presencia de un adulto, ¿verdad? Algunas veces es provocado o es mantenido por personas que emplean palabras, frases, aun cuando sean graciosas, sin embargo, estigmatizan y dañan al niño adolescente. Como docente o miembro de la comunidad educativa, usted puede prevenir y atender de manera oportuna la violencia entre los estudiantes. Debe saber a los estudiantes que su actitud frente a un ataque incide en que la situación continúe o se detenga. Si nadie se preocupa, si nadie hace nada, dice nada, entonces continúa la agresión entre los jóvenes, ¿verdad? Y el clima escolar se va deteriorando. Entonces aquí es donde hay una responsabilidad de parte de los profesores, porque si algún profesor observa que hay una situación de violencia, de acoso entre un grupo, un niño o otro niño, pues tiene que intervenir de manera inmediata. No se puede dejar pasar. No, profesor, que nosotros estábamos echando broma, ¿no? Era un juego, pero ya ese juego, ¿verdad?
se va tornando y se va haciendo como consuetudinario, como una costumbre, y eso no lo podemos permitir. Eso lo tenemos que cortar inmediatamente, y los profesores, pues como autoridades que se encuentren en ese momento en el aula, en el laboratorio o en los patios, en el receso, pues tienen que intervenir. Tienen que intervenir sencillamente porque es la primera autoridad que está ahí cerca de esos hechos que están ocurriendo. Aparte de que si no lo hacen, ¿verdad? Entonces también pecan de omisión. Y la omisión también es castigable. La omisión también entra entre los catálogos de los delitos. Son las acciones y las omisiones. Entonces no podemos ser indiferentes frente a esa situación. Pues no, vamos a intervenir, muchachos, ¿qué pasa? Si se hace la situación, se torna más grave, pues entonces, bueno, habrá que hacer otro tipo de intervención enérgica, ¿verdad? Y llevar a esos muchachos, pues, a las autoridades, levantar acta y ir haciendo, ¿verdad?, como un piso acerca del comportamiento de ese joven. Ir como formándole su expediente administrativo de su comportamiento en el colegio. Porque no se puede dejar pasar las cosas, llevarlo al Consejo de Protección. Yo entiendo que a veces en los colegios pues se tienen que cuidar un poco y llegan, vamos a conciliar, vamos a sentarnos acá, llegar a un acuerdo, llamar a los representantes, firmar una acta y un compromiso, porque no es sano, ¿verdad? Estar exponiendo todo ese tipo de situaciones frente a los organismos, ¿verdad?, competentes, frente al Consejo de Protección, frente a la Fiscalía. La Fiscalía mete en el colegio, se lleva a otras instancias, la denuncia se va al 6CPC, entonces vienen los 6CPC al colegio, entonces todo ese ruido, ¿verdad?, y toda esa situación, no, en cierta manera, es como vergonzoso para cualquier institución, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer como responsables, educadores, personal docente, atacar y cortar por los años, no dejar que sucedan y que se hagan frecuentes esas situaciones y que seamos indiferentes. Tenemos esa responsabilidad acá en los colegios. ¿Qué hacer frente a ese acoso escolar? Entonces, es responsabilidad del centro educativo, personal directivo, personal docente, administrativo, obrero y estudiante, tomar todas las medidas, ¿verdad?, de prevención, de protección y de atención que sean necesarias y oportunas según lo amerite el caso. La institución debe contar con un protocolo, con una serie de medidas, ¿verdad?, unas rutas unas rutas de actuación frente a un hecho, frente a una situación de violencia que se presente entre los estudiantes, ya sea dentro o fuera de la institución. Ya ustedes deben de tener ese protocolo de manejar, bueno, para esta situación, bueno, ya está esto es todo lo que se va a llevar a cabo. El llamado al representante, la firma del acta, los muchachos van para una charla, van para el psicólogo. Algo tenemos que hacer para parar esa violencia, porque no son los espacios más sanos, el idóneo para que se pueda formar o desarrollar académicamente un muchacho en un colegio. Si lo que existe es un ambiente, ¿verdad?, de violencia, de discusión, de pelea, de abuso, de empujones, se cortan, se hieren. Entonces, ahí no estamos formando buenos ciudadanos. Es una obligación legal del centro educativo actuar ante cualquier situación de acoso escolar. De lo contrario, como le venía diciendo, la omisión de estos hechos o su aprobación pueden ser consideradas un acto de complicidad frente a la violencia perpetrada. Como miembro del centro educativo, ¿qué pueden hacer ustedes? Bueno, hay unas recomendaciones, entre ellas, ¿verdad?, podemos ver, es hablar sobre el tema con los niños y niñas adolescentes.
esas conductas, ¿verdad?, de agresividad y de violencia, porque eso debe tener un génesis y esas conductas no pueden ser normales. Eso viene ¿de dónde viene todo eso? Del hogar, porque el hogar es el que forma, y ahí es donde están las raíces, ¿verdad?, de nuestros hijos. Si en el hogar es un ambiente de violencia, hay una violencia intrafamiliar permanente, el papá agrede a la mamá saca un cuchillo y se defiende y se lo mete al papá, el muchacho está observando esa violencia y se está formando dentro de esos espacios violentos. Entonces, esas cuestiones siempre son revisables. No puede decir, este muchacho sí es violento, este muchacho agresivo. Bueno, vamos a estudiar ese muchacho, qué es lo que le pasa a ese muchacho, quién lo está criando, dónde se está criando, está en manos de quién, del tío, la mamá se fue del país, el papá se divorció y no sé qué cosa, porque ahorita las familias están todas separadas. Los hijos están en manos no de los papás, están en manos de los abuelos. Los abuelos también son una herramienta importante dentro de la formación de los hijos, de los nietos. Pero ya los abuelos, ¿verdad?, pasaron a otra etapa. Los abuelos ya criaron, ya los abuelos dieron su cuota en la vida, ¿verdad? Entonces no lo podemos cargar o recargar con una crianza de un niño, un adolescente de estos momentos, ¿verdad?, de los niños cristal, como dicen. Entonces no se les puede, los niños son intocables, ¿verdad?, porque ahí viene la lona, te voy a denunciar la lona, porque los muchachos también amenazan a los papás, ¿verdad?, que no me puedes pegar, no me puedes prohibir, no me puedes quitar el teléfono porque te voy a denunciar en la lona, ¿verdad? Entonces atacan. Entonces, en vez de nosotros garantizar los derechos, ustedes vienen a atacar a los papás y a las autoridades por lo que les está sucediendo. Promover el buen trato hacia todos, modelando valores de coherencia, generar espacios de confianza en donde los niños y adolescentes puedan denunciar esa violencia, alentar a los niños que denuncien todo tipo de violencia, mantener una buena comunicación con los padres, las madres representantes. Esto ayuda, ¿verdad?, a no apoyar tanto lo de las redes, porque nosotros no podemos entregarle a las redes y a todos esos aparatos, porque nuestros hijos supuestamente se distraen y matan el tiempo de aburrimiento a ese tipo de contenido. Entonces somos nosotros los papás los que tenemos que como fomentar una conversación, un diálogo, ¿verdad?, con nuestros hijos y sembrar esa confianza. No podemos dejarle todo, que sean las redes, que sea el internet, todo, ellos son los que le van entonces a crear o a definir o, investígala ya. No, métete en Google y lo investiga, ve qué te dice ya. Mira mamá, ¿qué significa esto? No, anda y tú lo investiga, pero con tantas herramientas que tú tienes. Para mi época yo no contaba con eso, yo iba para el diccionario, no, pero búscalo. Entonces nosotros nos estamos como desapartando de estar con nuestros hijos, compartiendo esos momentos de formación, de explicar, no, mira, ven acá, vamos a leer este tema de historia y vamos a hacer estas preguntas, vamos a contestar este cuestionario, y también se involucra el papá y la mamá en la educación de los hijos y no se lo dejan todo al internet. Entonces el muchacho, bueno, en vez de estudiar el contenido del examen o del cuestionario, lo que anda es metiéndose en otras cosas e invirtiendo el tiempo en lo que no es lo que le corresponde en ese momento. Es decir, pues, hacer el seguimiento, estar pendiente de qué es lo que están haciendo nuestros hijos. Bueno, ustedes son los profesores y yo sé que ustedes tienen las mejores herramientas y lo que los muchachos se llevan de aquí es lo mejor que ustedes, sé que son profesionales de alta categoría. Y lastimosamente, todas estas cuestiones, la realidad de hoy, son los papás, porque ustedes hacen un trabajo y llenan una parte, pero el grueso, lo importante, ¿verdad?, la formación como tal, es en el hogar. Y son los papás los que tienen que estar oyendo que mi hijo a los 14 años ya es, pues,
puede ser transgresor de las leyes y eso es lo que tienen que tener en cuenta, pendiente, los representantes y los padres. Ante un hecho punible, seguir los procedimientos establecidos en la legislación, respetar la confidencialidad, sugerir atención psicológica profesional cuando considere que el niño o adolescente lo requiera. Ahorita hay muchas personas, hay posición, hay gente que dice que tanto psicólogo, ¿para qué tanto psicólogo? Pero hay otros que dicen que sí, porque son los profesionales que manejan esas herramientas. De repente el padre no llega a esas profundidades, ¿verdad?, de esos niños. Los muchachos no se desahogan, no dicen, no cuentan todo lo que sienten internamente. Entonces vienen los psicólogos a ayudar, a hacer su trabajo. Son profesionales, ¿verdad?, que sí hacen por los adolescentes, sí los ayudan. Aun cuando yo conozco una corriente que no camina con los psicólogos, dicen que antes no existían psicólogos, pero es que antes no era esta educación, no era este mundo, ¿verdad? Antes aquí en Venezuela no hubo pandemia y nuestros hijos vivieron un encerramiento que también ahorita son consecuencias de eso mismo. Entonces sí son profesionales que sí ayudan a la parte emocional. Ahorita los muchachos todos una depresión, tienen todos los aparatos, todos los juegos, todo, pero están aburridos, no hayan qué hacer con su tiempo, ¿verdad? Entonces a veces los papás también nos encontramos como en una situación que, bueno, hasta donde los papás fútbol, papá hace inglés, hace danza, va para el tenis, pero todavía el muchacho, ¿verdad?, no está totalmente satisfecho con su tiempo. Y el tiempo, el ocio, ¿verdad?, no se lo podemos permitir, porque entonces ahí es donde tenemos problemas graves. Aquí, bueno, entendemos que los niños y adolescentes enseñemos a ser solidarios, ¿verdad?, para quienes han sufrido los ataques. No podemos ser, como digo, indiferentes y de alguna manera pues expresar frases, palabras que ayuden a esa persona a superar esa violencia. Valoremos positivamente la valentía de quien se ha atrevido a acompañar a quien fue agredido o agredida, sobre todo cuando es quien presenta la queja. Y no es fácil porque los muchachos tienen como unos códigos, ¿verdad?, son solidarios, no dicen, nunca van a contar quién es el que está echando amarillo, ¿verdad?, quién es el que acosa, eso se lo guardan y en su medio pues eso es respetable. Y por eso que dice que el que se atreve y acompaña a aquella víctima, pues entonces vamos a darle un aplauso porque no es fácil encontrar a alguien que vaya y diga, mira, me están haciendo esto, si no es visto por las autoridades, por los profesores, difícilmente, escasamente, como dicen ellos, nadie se va a echar a él, nadie va a estar señalando, fue fulano, eso siempre queda como una cifra ahí negra que nadie se sabe quién es el que está echando, quién es el que molesta. Aquí nos encontramos con esto que es bien importante. ¿Qué hacer si el acoso escolar involucra la comisión de un hecho punible, de un hecho penal? Entonces dice que si la persona es menor de 14 años, que ha cometido un hecho, es el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes quien va a conocer de esos hechos. Es a través del cuerpo administrativo que forman los consejos de protección, que van a conocer la denuncia, van a dictar unas medidas, van a dar una charla, los padres se comprometen, siempre y cuando la situación se dirija al consejo de protección. Yo también le decía a los jóvenes que cuando oigan que voy para la lomna y vengo de la lomna y me citaron de la lomna, no es la lomna. La lomna es la ley, es el texto, ¿verdad?, legal, donde están contempladas, donde recogen todos los derechos, todos los
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes es la sede administrativa, donde acuden los padres a hacer su denuncia, donde los consejeros, que son las personas que están allí, el cuerpo, los miembros, ¿verdad? Se llaman consejeros, toman la denuncia, dictan las medidas, van y visitan el colegio, llevan las charlas y esa cuestión. Porque tenemos que saber dirigirnos. No puedo decir yo voy para la lona, ¿verdad? La lona es la ley. Yo voy para la sede administrativa, que es el Consejo de Protección. Ahora, si el joven está entre los 14 y 17 años, ¿verdad? El joven, el infractor, la víctima, ya ese joven, pues hay que ponerlo a la orden del Ministerio Público. Y ese joven, pues, es llevado a las instancias judiciales, que son los tribunales de niños, de adolescentes, son los tribunales penales, donde se van a ir a debatir la situación que es el delito que haya cometido. Se notifica al Ministerio Público a través de las distintas fiscalías o unidades de atención a la víctima, que están ubicadas acá, y donde se van a exponer esos hechos, y si de acuerdo a los hechos que tomó parte el joven, acarrea, ¿verdad?, una pena que amerite ser presentado en un tribunal, pues tendrán que la autoridad del Ministerio Público ponerlo a la orden de ese tribunal. Y allí, pues, habrá una audiencia, se verá qué medidas van a tomar, si va a continuar privado de su libertad o le van a dictar una medida sustitutiva de la libertad, una medida cautelar y entonces va a la calle, unos fiadores y va a la calle. Es lo más, lo más triste cuando uno está en el Palacio de Justicia y ve esos muchachitos, esos adolescentes, vamos, traje las redes, vamos para la sala de audiencia, porque vienen privados de su libertad, papá llorando, mamá llorando, empeñando la casa, vendiendo el carro, porque hay que buscar dinero, hay que hacer algo para yo salvar a mi hijo, porque no lo tomaste en cuenta antes, ¿verdad? Entonces, cuando están metidos en ese problema, que es algo bochornoso, duro, fuerte para un muchacho enfrentarse a una situación penal, los padres también, entonces que vamos a buscar los remedios, hemos hecho esto, vamos a buscar la salida. Las salidas son lo que la prevención, lo que vamos a hacer antes para evitar que el muchacho caiga en eso. Bueno, aquí dice qué hacer cuando el hecho punible se conoce en flagrancia. Bueno, cuando un niño o adolescente es hallado en flagrancia, es decir, en la comisión de un hecho punible, en la ejecución y en ese momento, ¿verdad? Como que yo le puse el ejemplo con las manos en la masa a ellos, que le pregunté que si sabían que era flagrancia y me dijo que no. Entonces le expliqué qué es eso. Bueno, en el centro educativo debe comunicarse sin demora el cuerpo policial más cercano, quien notificará al Ministerio Público y de acuerdo a la edad, ¿verdad? El fiscal lo pondrá a la orden del Consejo de Protección si es menor de 14 años o dentro de las 24 horas siguientes. Si es mayor de 14, pues a la orden del tribunal. Se verá presentado frente a un juez y dentro de las 24 horas, bueno, será conocida su infracción, la situación en que se vio involucrado. Inmediatamente eso es rápido en la audiencia, de acuerdo a lo que prevé el artículo 557 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, de acuerdo a lo que establece el 531 de la Ley Orgánica, toda persona entre 14 y menos de 18 años tiene responsabilidad penal por el hecho punible o delito que ha cometido. El o la adolescente que incurra en la comisión